Los últimos acontecimientos siguen generando inquietud y perplejidad. Se abre entre nosotros un panorama bastante sombrío con importantísimas repercusiones no solo en el terreno político, sino tal vez más importantes todavía por estar en el fondo, incidencias profundas en el campo social y económico. Pero sobre todo, yo creo que este ambiente, esta pesadilla, siembra por doquier muchos más interrogantes que respuestas. Yo, por abrir un poquito, me voy a hacer eco de este tipo de preguntas que andan, yo creo, en la cabeza de la mitad de España o más. ¿Qué antecedentes históricos tiene todo este fenómeno nacionalista, independentista en Cataluña? ¿Puede un Estado de Derecho dejar sin respuesta las actuaciones de los poderes catalanes contra la legalidad vigente? ¿Es ajustada a derecho la aplicación del artículo 155 y los procesamientos de los altos cargos o excargos de Cataluña? ¿Qué pasos se podrían haber dado por la senda política para evitar llegar a donde hemos llegado? ¿Estamos por la buena senda para solucionar el problema político surgido? ¿Se soluciona un problema político por la vía judicial? ¿Cómo vamos a cerrar, si es posible, la fractura social surgida tanto en Cataluña como en el resto de España? ¿Cuánto tiempo nos va a costar si es que lo conseguimos? Etcétera, etcétera. Nos van a ayudar en esta reflexión y en este debate Ángela Bosch, doctor catedrático de Historia, Alejandro Ruiz, concejal en el Ayuntamiento de Guadalajara por Ciudadanos, secretario de Organización Regional. Iba a haber estado también con nosotros David Llorente, diputado por Guadalajara en Toledo, y al final le han convocado a reuniones, no ha podido venir, y está con nosotros Mario Sánchez Pardo, miembro del Consejo Local de Izquierda Unida de Guadalajara. De los otros dos partidos mayoritarios no presentes, no me ha contestado nadie, ni sí ni no, ni todo lo contrario. Entonces, tienen la palabra, pues yo creo que empezamos con don Ángela Bosch. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer tu invitación y también la presencia de ustedes. Y sin más preámbulos, voy a hacer una intervención de unos 15 minutos y la voy a circunscribir precisamente al reto que ha dicho mi amigo desde el punto de vista histórico. Voy a retrotraerme a las fuentes de la prosperidad catalana, y así lo va a titular, las fuentes de la prosperidad catalana. Pienso que solamente la historia seria, la historia rigurosa y su profundización es capaz de comprender el presente y quizás alumbrar tenuemente o vislumbrar, mejor dicho, el futuro. Claro, decir que voy a hablar de hace 300 años, pues parece un poco, casi una broma, ¿verdad? Pero es que no hay más remedio. Voy a hablar de después de la llamada Guerra de Sucesión, que comenzó en 1700 y acabó en 1714 aproximadamente, que fue una guerra de sucesión, ya lo dice la palabra, no de secesión, sino de sucesión, y que más fue una guerra europea. Es más, intervinieron más soldados austriacos, franceses e ingleses casi que españoles. Bien, ¿qué había pasado anteriormente? Pues simplemente en esos momentos el Principado, Cataluña, estaba totalmente, llevaba 400 años de decadencia, o seamos más exactos, de prácticamente estancamiento. Y hay datos para ello. Cuando se produce la peste negra, 1350, y comienza
prácticamente arrasa la mitad de la población de Cataluña, se queda aproximadamente por unos 380.000 habitantes. Bueno, pues 400 años después, las estadísticas nos hablan de que Cataluña podía tener unos 400.000 habitantes. Es decir, prácticamente no había aumentado apenas la población, fruto de ese estancamiento. Ese estancamiento sabemos a qué obedeció: pérdida del mercado. La palabra mágica es mercados. Aquel que pierde los mercados se estanca y si no cae en grave crisis. Y Cataluña los pierde. ¿Por qué? Por la peste, también por las guerras con Génova, pero sobre todo los pierde porque el Islam ha copado los puertos orientales, que prácticamente ya en 1453 se cierran herméticamente. 1453, con la llegada de los turcos otomanos. Pierde los mercados y como no puede vender, pues no tiene solución el tema. Porque además después viene el descubrimiento de América y el eje comercial que estaba en el Mediterráneo pasa al Atlántico. Y la población catalana en esos momentos no es suficientemente rápida de reflejos para ocupar el puesto de los puertos atlánticos, para negociar con el resto del Estado, porque ya es un Estado, el Estado español comienza con Carlos I, sino que mantiene las aduanas interiores, pero unas aduanas interiores que no solamente era con la Corona de Castilla, sino que entre Cataluña, Aragón y Valencia también había aduanas, con lo cual el paso de una mercancía a otra pues elevaba los precios, además de los viajes, etcétera, etcétera, etcétera. En una palabra, no insisto más. También puedo decir que Cataluña, otros detalles de este estancamiento, es que en esos 400 años, casi 400 años prácticamente, no existe renacimiento. No busquen ustedes ningún edificio que se distinga renacentista en Cataluña, no existe. Tampoco, el barroco es muy poco, tampoco hay grandes escritores, no forma parte del siglo de oro español prácticamente, no hay escultores, no hay pintores, y el único que destaca en literatura, que es Juan Boscán, escribe en castellano. Bien, pues simplemente quiero decir cómo un territorio pujante puede caer perfectamente en el estancamiento si se dan esa serie de circunstancias. Pero llega la guerra de sucesión, llega la paz y llegan los Borbones. Felipe V. ¿Qué hace Felipe V? Felipe V lo que primero que hace es, pues, de alguna manera, no sé si porque, sobre todo Barcelona, porque hablo de Cataluña, pero mejor sería hablar, o quizás sería más correcto hablar de Barcelona. Tiene una cierta deuda con Barcelona, pues porque había sido bombardeada, porque había sido conquistada, etcétera, etcétera, y comienza, en esos momentos, inmediatamente comienza a dar al puerto de Barcelona una serie de privilegios, que en esos momentos solamente lo tenía Sevilla y Cádiz. De Sevilla pasa a Cádiz por la famosa Sanlúcar de Barrameda, por la Barrameda, que no entraban ya los barcos y tenían que ir a Cádiz. Bien. Y entonces Barcelona se convierte en un puerto privilegiado. El privilegio es que le permiten negociar con América, juntamente con Cádiz. Y eso ya hace que ese espíritu comercial catalán, que lo tienen, es casi podemos decir que es innato en el hombre de la franja mediterránea, levantina, pero sobre todo catalana, ese impulso innato hacia el comercio, que además sabemos todos que el comercio es lo que más enriquece. Lo que más enriquece es comprar y vender, sean hombres, oro, armas, drogas, lo que sea, es lo que más enriquece. Bueno, pues los catalanes van a ser unos maestros en eso. Y entonces recuerdan el pasado y comienza el despegue de Cataluña merced a los privilegios y a esas iniciativas que tiene el Principado y sobre todo, vuelvo a insistir,
Barcelona y su puerto. Cataluña sin Barcelona y su puerto no hubiera sido nada, es Barcelona. Bueno, poco a poco hay una serie de cédulas reales en donde se protege los productos textiles, también otros productos, pero sobre todo los textiles. Y más adelante se le concede al puerto de Barcelona nada más y nada menos que el monopolio en las islas, en las Antillas, Cuba, Puerto Rico, Isla Margarita, el monopolio. Un monopolio quiere decir que solamente los barcos que vienen desde Barcelona pueden vender allí productos y no los demás. Entonces, claro, ese monopolio lo aprovechan muy bien y van desplazando a los extranjeros. Se hacen dueño prácticamente de las Antillas. Y eso es la primera acumulación capitalista importante, porque cuando después, en el 98, haya que marcharse de Cuba y Puerto Rico, todo ese capital vendrá a la península y entre ellos, por ejemplo, el famoso señor López Marqués de Comillas, a quien Barcelona le hizo una estatua porque realmente fue un gran benefactor, ya que se había casado con una güell en Cuba y hizo grandes negocios, realmente fue un mago de los negocios, Marqués de Comillas. Y mientras tanto, continuó la protección de todos los gobiernos españoles hacia cuatro productos. El carbón asturiano, la siderurgia vasca, los textiles catalanes y los cereales de toda España, pero sobre todo de la meseta. Había un eje, o mejor dicho, un triángulo, Bilbao, Barcelona, Valladolid, que se forman grupos de presión para obligar a los gobiernos, estaban compinchados, como podemos entender, ¿no? Había una colusión de intereses entre la oligarquía madrileña, la oligarquía catalana o barcelonesa y la vizcaína. Más que País Vasco podemos hablar de Vizcaya, porque lo que realmente se industrializa y lo que realmente obtiene es la provincia de Vizcaya, Asturias y Barcelona. Bien. No voy a insistir en eso porque no da tiempo para explicarlo más, pero simplemente que ese proteccionismo durará prácticamente hasta que entremos en la Unión Europea. Todos protegen a estos productos, a veces en perjuicio de Levante. ¿Por qué? Porque, claro, si tú pones unas tasas aduaneras altas, y a veces llegaban al 50%, el arancel Cambó, Francesc Cambó, era del 50%, uno de los aranceles más altos de todo el planeta. Pero claro, eso tiene repercusiones. Hay una guerra comercial, entonces si usted me pone esos aranceles, a sus cítricos le voy a poner también aranceles y eso perjudica, por ejemplo, a Levante. Porque siempre en las guerras comerciales uno se beneficia y otro se perjudica. También hay que decir que en la desamortización sabemos que es el mayor latrocinio de toda la historia de Europa. El mayor latrocinio, no hay otro más. Duró casi 100 años entre unas cosas y otras y pasaron todas las tierras donadas por los reyes como feudales en jurisdicción, no se les obligó a presentar los títulos de propiedad porque no los tenían y finalmente se quedaron toda la nobleza española, todos los señores feudales se quedaron con las tierras que les habían dado en precario desde el siglo XI. Robo al campesinado español, incluido el catalán, claro. Hay, por ejemplo, cartas del Marqués de Buñol y de otros sitios que hacen lo mismo, exigen sus prebendas, sus subcentros, y después la Iglesia, se desamortiza la Iglesia. No es que la Iglesia también recibe las donaciones, son tan jurisdiccionales como los otros.
No se robó a la Iglesia, como decía Menéndez Pelayo, no, se robó al campesinado. ¿Y qué es lo que hizo? Pues la burguesía, la nobleza se quedó con una parte y la burguesía se quedó con otra. ¿Y qué burguesía? La que tenía dinero. Los grupos de poder que habían hecho una acumulación capitalista en determinados sitios, pero sobre todo en colusión de intereses, Barcelona y Madrid. Banco de Isabel II era la cueva de Alibaba, y el Banco de Barcelona lo mismo. Bien, naturalmente esa burguesía se acerca al poder, financia las guerras carlistas y ya se produce una segunda acumulación capitalista importante, que no solamente afecta a Cataluña, también afecta a determinadas zonas. Finalmente, la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, cuento una anécdota. Por ejemplo, cuando el famoso ministro que inventó la peseta, el catalán Figuerola, le dice, quiere bajar los aranceles para que entren productos extranjeros, por ejemplo, maquinaria que ayude a modernizar el país, pues lo menos que le dicen sus amigos de Barcelona es que era traidor a la patria. Bueno. Curiosamente se produce a partir de esos momentos un nacionalismo económico, pero la paradoja es que ese nacionalismo económico lo defienden no solamente la burguesía, y por supuesto la nobleza del centro, sino también vizcaínos y barceloneses. En 1771 ya se fundó la Real Compañía de Hilados y Tejidos de Algodón. Se crea el Fomento de Trabajo Nacional, hoy Foment de Treballs Nacional, la patronal más antigua de Europa, con la misión de defender el proteccionismo. Para que veamos hasta qué punto se llega. Dicen, cuando se pretende que a Cuba se le dé cierta autonomía, dicen, no es lógico, ni justo, ni patriótico divorciar a la madre patria de su provincia de ultramarina predilecta, pretendiendo romper sus lazos comerciales para sustituirlos por un derecho que excluiría a nuestras harinas cerealistas, nuestros tejidos catalanistas y casi todos nuestros productos en suma. He aquí lo que en modo alguno podemos admitir. ¡Ay del gobierno que lo admita! Claro, cuando los hacendados cubanos pretenden negociar con Estados Unidos y llegue Cánovas y les prohíba negociar, pues ¿qué harán? Pues sublevarse y ir directamente por la independencia. Pero curiosamente ese nacionalismo, lo paradójico, es que lo defiende la ultranza vizcaínos, barceloneses y por supuesto también la élite centralista. Es curioso, ¿no? Pero curioso es que al mismo tiempo que se niegan a darle el estatuto del comercio a Cuba, aparece, en ese momento prácticamente estaban ya las bases de Manresa que nada menos que propugnaban el confederalismo. Como supongo que las bases de Manresa las conocen, pues deseando que la nación catalana torne a poseer sus Cortes Generales y que se voten los presupuestos de Cataluña y la cantidad con que ha de contribuir nuestro país a los gastos generales de España, que sea Cataluña señora del gobierno interior de su suelo y señale el contingente del ejército por el Principado, no por sorteo ni por levas forzosas, sino abasteciéndose únicamente por soldados voluntarios. ¿Qué significa eso? Que ellos van a decir quiénes van a ir a colonias, a las guerras. Porque claro, había dos maneras de no ir a las colonias, a la guerra, era pagar 2.000 reales, pero estos dicen, no, ni siquiera pagar 2.000 reales, que vayan los voluntarios. Es decir, los desgraciados voluntarios catalanes, los humildes, que vayan ellos. Porque nuestros hijos de la burguesía no irán, ni siquiera pagaremos los 2.000 reales.
Bien. Podemos decir que desde las bases de Manresa el catalanismo político apuesta no por la independencia, no quieren ser independientes. Hasta Macià no quieren ser independientes. ¿Y cuáles son las razones por las cuales no quieren ser independientes? Porque pierden el mercado español, pierden la protección coercitiva del Estado frente al movimiento anarquista muy fuerte en Cataluña, y pierden la posibilidad de su influencia como grupo de presión en Madrid. No están dispuestos a eso. Por eso, en el año 31, mientras los jóvenes de Macià decían «Visca Macià, mori Cambó». Cambó, Macià no sabía lo que decía, porque Cambó era que tenía «no nos vayamos de España porque perdemos el mercado». En ese sentido, Macià era un militar, curiosamente un militar de ideología carlista, pero coronel del ejército, casado con una terrateniente, con la máxima terrateniente que había en Cataluña, una pupilla, y bueno, pues se pasó con armas y bagajes del carlismo al nacionalismo. Una cosa rara. También Sabino Arana se pasó del carlismo al nacionalismo. Pero los dos con poco cerebro, con el mismo cerebro que pueden tener los actuales señores que deambulan por ahí, por Europa y por la cárcel del Real. Termino ya, ¿no? Bueno, sí, pero como habrá más motivos, yo simplemente quiero decir, después hablaremos de los errores de nuestros gobiernos y también quiero hablar un poco sobre la famosa estatuto del 2006, pero ya en el debate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente, agradecer al profesor Arbós su intervención. Yo no tuve la suerte que me diera clase en el Buero, sí que veo a Antonio Marco, que sí fue profesor mío de latín, también entre el público. Y bueno, pues agradecer también una clase de historia seria. Los que últimamente estamos buceando en las redes sociales, y claro, vemos al señor Cucurul, que nos dice que Santa Teresa era de Cataluña, que Colom era de Cataluña, que Cervantes era sirvent, que también era catalán, y bueno, pues parece ser que todo el mundo ha sido catalán, lo cual pues oye, pues hay que agradecer lo prolífica que es la prole catalana, porque media humanidad ha nacido en Cataluña, ¿no? Y dentro de poco pues el señor Trump será catalán y todo esto. Entonces se agradece algo de historia seria. Yo no voy a entrar, evidentemente, tampoco es mi campo, en el análisis histórico. Lo ha hecho muy bien el profesor Arbós. Entonces, pero sí que hay cuestiones que son interesantes. Una de las cosas que me haya oído más repetido durante estos días es que realmente hay dos tipos de políticos en Cataluña que quieren la independencia. Hay un grupo que no la quiere, y decía muy bien el profesor Arbós que no la quiere porque pierden sus derechos, y es la gente de Convergencia, la antigua Convergencia, la gente del PDeCAT. Esta gente no quiere la independencia, que no nos llevemos a arroz. Si hubieran querido la independencia, no la hubieran suspendido después del referéndum. Si hubieran querido la independencia, la hubieran celebrado ya muchas veces, ¿no? No la quieren. La independencia es una nube de humo. La independencia nos hace hablar de independencia mientras no hablamos del paro que ha subido en Cataluña, mientras no hablamos de la fuga de capitales, mientras no hablamos de los problemas sociales, como decíamos al principio, que tiene Cataluña. Pues mientras no hablamos de esto, hablamos de independencia. Y no hablamos de corrupción. El grupo de Convergencia y Unión, supongo que habéis oído el caso Palau y otra serie de casos de corrupción, las mordidas, el 3%, que luego era 4%, ahí se volvieron un poco más ambiciosos. Nos estamos moviendo en 3.000 millones, ahora mismo lo que está judicializado, en 3.000 millones de euros, las cantidades de dinero que han podido, bueno, pues desviar los grupos de Convergencia y Unión.
Y eso hay que ponerlo encima de la mesa para que nos hagamos una idea del volumen de lo que estamos hablando. El famoso caso Malaya del Grupo Gil estuvo en los 2.400 millones. Bueno, pues si juntamos a los Pujol, Convergencia y demás, estamos en los 3.000. Y luego hay otro grupo, que es la CUP, que realmente sí que quiere la independencia y que, desde mi punto de vista, les han engañado. Es decir, la gente de Convergencia les ha explicado que iban a una independencia, se lo han creído y, claro, y ahora se han dado cuenta que es mentira. Bueno, se han dado cuenta que es mentira y que el señor Puigdemont y otros están huidos y estos están aquí aguantando el bache, ¿no? Entonces, eso sí que es un tema que yo lo quería poner como punto de partida. Y luego hay otro punto de partida también que me gustaría poner sobre la mesa, y es también una opinión meramente personal. Creo personalmente que gran parte de culpa de la situación que tenemos ahora la tienen el Partido Popular y la tiene también en parte el Partido Socialista. ¿Y por qué? Porque durante muchos años, durante 30 años, sobre todo el Partido Popular ha necesitado el voto de Convergencia en Madrid. Y lo ha necesitado para aprobar los presupuestos. Y es que Aznar hablaba catalán en la intimidad. Que ahora nos hemos olvidado, pero es que Aznar hablaba catalán en la intimidad. Es que el Partido Popular necesitaba el voto de Convergencia. Y es que el Partido Socialista, en menor medida, pero también, necesitó el voto de Convergencia. Con lo cual Convergencia era el niño mimado de la política española. Y tenía una fuerza que no tenía realmente los votos. Porque aquí tenemos otro problema ahí. Y además me alegro que esté el compañero de Izquierda Unida, porque Izquierda Unida lo ha sufrido desde el principio, que es cómo se computan los votos en España. Izquierda Unida, y ahora pues partidos como el mío o como Podemos, sufrimos ese cómputo de los votos en España. Un voto de los señores de Izquierda Unida, por ser nacional, valía muchísimo menos que un voto de un PNV o que un voto de un nacionalista catalán. Y eso les ha dado una fuerza tanto al PNV y al nacionalismo catalán en el Parlamento español que no tenían por las urnas. Y eso es un error básico y fundamental. Yo recuerdo a Julio Anguita cómo protestaba cuando estaba en activo en el Parlamento español, cómo protestaba con toda la razón del mundo. Entonces, de aquellos polvos, estos lodos. Claro, si tú a una persona que no para de pedir, y pedir, le vas dando, coño, pues claro, pues ¿tú qué haces? Y eso, la mayoría de los que estéis aquí en la sala, que seáis padres, yo creo que no lo soy, pero los que seáis padres, sabéis que, hombre, que si tú a un hijo lo mimas y le vas dando, cuando tiene 14, cuando tiene 18, cuando tiene 20 años, has creado un monstruo. Y al final es lo que tenemos, se ha creado un monstruo. Y este monstruo genera, para mí tiene tres patas muy importantes. La pata legal, la pata social y la pata judicial, que es la última. La pata legal, pues ¿qué legislación tenemos aplicando? Pues estamos aplicando la Constitución española y estamos aplicando el Código Penal. Claro, no solo como político reciente que soy, pero sobre todo como jurista, mire, oiga, yo no interpreto si una ley es justa o es injusta, porque la justicia o la injusticia de la ley, cada uno tiene la suya. El señor Abos cree que unas leyes son justas, compañero de Izquierda Unida, Mario Sánchez, cree que otras leyes son justas, y cada uno de ustedes creen que unas leyes son justas o no. Ahora, como juristas, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir la ley, aplicar la ley, y si creemos que una ley es injusta, votar a un partido político que nos cambie la ley. Y cada 4 años nos permite ir renovando el cambio de ley. Tenemos una Constitución. Y claro, sobre la Constitución se ha dicho mucho últimamente. Y sobre la Constitución han dicho, bueno, pues que no vale, que ahora la Constitución del 78 no vale porque es una Constitución muy antigua. Pero claro, uno se va a la historia y ve que la Constitución cubana es del 76. Bueno, es 2 años más antigua que la nuestra y aquí nadie ha dicho ni pío de la Constitución cubana. Pero es que la francesa es de 1958, la italiana del 47, la belga, que ahora están tan de moda, es de 1831, la irlandesa del 37, la de Austria 1920, la de los Países Bajos de 1815, la de Luxemburgo de 1842 y Corea del Norte, por poner otro ejemplo, es de 1841. De todas estas constituciones y otras muchas más, son más antiguas. Y precisamente, miren, en Guadalajara la Constitución la votó positivamente un 82% de habitantes, y muchos
de los que ahora están ahí, pues la votaríais en su día. Pero es que en Barcelona la votó el 90%, en Gerona la votó el 93%, en Lérida el 91% y en Tarragona el 90%. Es decir, en Cataluña hubo más síes a la Constitución que en Guadalajara, bastante más. Y ahora, ¿qué ocurre? Pues que ahora no se tiene que aplicar. Y luego tenemos otra situación, que es el tema de la soberanía nacional, ¿no? La soberanía nacional, según la Constitución española, reside en el pueblo. Pero claro, uno se va, por poner ejemplos, uno lee un artículo 5 de una Constitución que dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien ejerce el poder mediante el sufragio. Artículo 5 de la Constitución de Venezuela, por ejemplo. O hay otra Constitución que dice en su artículo 3 que la soberanía reside en el pueblo, que de ahí dimana el poder del Estado y que todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir, incluyendo la lucha armada, contra cualquiera que intente derribar el orden político y económico establecido por esta Constitución. Esto lo dice el artículo 3 de la Constitución cubana. Pero es que tenemos otro artículo que dice que la soberanía reside en el pueblo, igual que la española. Artículo 2 de la Constitución catalana. Por tanto, yo no me llevo las manos a la cabeza como jurista cuando veo que una Constitución dice que el poder reside en el pueblo. Y además, esa Constitución articula unos medios para que haya un referéndum legal. La Constitución española articula el artículo 92. Por mayoría cualificada se puede ir a un referéndum legal. Pero ese referéndum legal es nacional, no es solamente de Cataluña. Pero es que tenemos un artículo, que es el de la Constitución catalana, que también permite reformas en la Constitución. Ojo, no permite la independencia, la Constitución catalana casualmente, sí permite la anexión de los países catalanes, o sea, de Valencia, Baleares, etcétera, que a mí esto de las anexiones de otros países, pues la verdad que no me agrada personalmente y me recuerda otros tiempos, pero sí permite también que se reforme la Constitución catalana con mayoría de 2/3, igual que la española. Por tanto, en derecho comparado, que es uno de los análisis jurídicos que se pueden hacer por las constituciones de otros países o de otros países europeos, o incluso la propia Constitución catalana no difiere de la española. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que como la soberanía es nacional, quien tiene que hablar es todo el pueblo español. Pero pongo un ejemplo muy tonto. Es como si ustedes en su comunidad de vecinos, el primero A se quiere independizar de la comunidad y dice, no, yo no pago comunidad. Pero lo decido yo, que soy el primero A. Yo no pago comunidad. Y dicen el resto de vecinos, hombre, tendremos que verlo entre todos, porque si usted no paga comunidad, tendremos que pagar más ascensor, más luz, otras derramas. No, aquí intervengo yo solo y como primero A digo que me voy de la comunidad de vecinos. Pues sería algo extraño, ¿no? Nos chocaría. Pero es que luego además el señor Puigdemont dijo que los seguros, que la seguridad social y demás la tiene que seguir pagando el Estado español, lo cual es como si ese vecino, el primero A, dice, pues mire, yo me voy, pero voy a seguir utilizando el ascensor, el garaje, las zonas comunes, y lo van pagando ustedes. Es exactamente lo mismo. Y es una barbaridad, y suena barbaridad porque realmente es una barbaridad. En cuanto a la aplicación del Código Penal, pues si es que el Código Penal que tenemos ahora mismo tenía que ser muy conocido por los señores de Convergencia porque lo aprobaron ellos. El Código Penal que estamos aplicando lo aprobó, es un Código Penal del Partido Socialista cuando estaba de presidente Caamaño y tuvo los votos a favor de Convergencia y Unión y tuvo los votos a favor del Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, los señores de Convergencia tendrían que conocer el Código Penal que se le está aplicando y que ellos mismos aprobaron. Ese es un problema importante, ¿no? El de la legalidad. En cuanto al problema social, es muy grave y a mí personalmente es el que más me preocupa, porque la fractura social está ahí. ¿Es verdad que no se soluciona con las leyes? No, no se soluciona con las leyes. Igual que no se solucionan los atracos o las violaciones metiendo al preso en la cárcel. No es la solución, es la consecuencia. Las soluciones hay que buscarlas en una aplicación política y social. Y la fractura social es muy importante. Y es una fractura que ronda. En las anteriores elecciones los partidos nacionalistas consiguieron un 47% de los votos, los no nacionalistas un 53%, es decir, la situación está muy pareja. Sobre esta situación, otro comentario.
Hablábamos antes de la fuerza de los votos a nivel nacional. El gobierno catalán, ojo, un partido que lleva en el gobierno catalán más de 30 años, o sea, es tela marinera, pero cuando cambiaron las normas legislativas, le dieron mucha más fuerza al voto rural del interior de Cataluña que al voto de las grandes capitales catalanas. ¿Por qué? Porque en las grandes capitales catalanas ellos perdían votos. Entonces le dieron más voto a las zonas interiores rurales, le dieron más fuerza. Por eso, entre otras cosas, tienen menos votos y tienen más escaños en el Parlamento de Cataluña. Pero en todo caso la fractura es muy importante y ronda el 50%. Y esa fractura no es de hoy, que aquí parece que la gente se acaba de dar cuenta que existe este problema. No, es que llevamos años que se están reclamando, por ejemplo, que se cumplan las sentencias lingüísticas, que un padre pueda educar a sus hijos en castellano, que no sé cuántas personas de ustedes tendrán un negocio propio, pero ya que los puedan ustedes rotular en castellano, que no lo tengan que rotular en catalán. Y que si ustedes lo rotulan en castellano, no se encuentren pintadas en su negocio, no se encuentren con los cristales rotos en su negocio y no se encuentren con que les señalan en su negocio. Y esto lleva ocurriendo en Cataluña desde hace mucho tiempo. Entonces la fractura social es muy importante. Y evidentemente en algún momento tendremos que hacerla, porque ya vivimos una fractura social en el País Vasco. Me ha alegrado la analogía del carlismo, porque es verdad que también de aquellos carlistas, luego los siguientes nacionalistas, o sea, los zumalacárreguis y los carlistas, tanto vascos como catalanes, dieron lugar o fueron el germen luego de los nacionalistas. Y en el País Vasco vivimos momentos donde también se señalaba, donde también se apuntaba, incluso tuvimos un terrorismo mayor que el de Terrallure. Terrallure, al lado de ETA, no mató a tanta gente, pero bueno, efectivamente medir la virulencia de un grupo terrorista por el número de muertos me parece una frialdad absoluta, ¿no? Pero sí que es verdad que tuvimos un problema en el País Vasco, problema que ahora mismo tenemos en Cataluña y que ese problema de fractura lo tenemos que solucionar. Y luego hay otro asunto, además del social, que es el judicial. Bueno, por último, el social, también tenemos un problema, aunque ha sido devenido, que es toda la huida de empresas, la subida del paro, y cuidado que al final quien más sufre esto no va a ser la burguesía catalana, ¿eh? O sea, los señores Pujol, los señores Roca, los señores que viven en las grandes masías catalanas no lo van a sufrir los curritos de la SEAT, lo van a sufrir todo el cinturón industrial de los alrededores de Barcelona, lo va a sufrir Hospitalet, lo va a sufrir Badalona, y en cuanto empiece a bajar el PIB de Cataluña, las clases desfavorecidas van a ser los primeros que lo van a empezar a sufrir, porque además aquí había dinero para pagar a la hermana de Pep Guardiola, pagarle 100 y pico mil euros al año para que fuera embajadora de Cataluña, pero luego no había dinero para pagar a las farmacias o no había dinero para otros asuntos sociales. Y de eso el gobierno catalán tendrá que responder. Y finalmente, el tema judicial. Como abogado, lo que se está aplicando en el tema judicial es prácticamente lo normal. Es decir, ¿prisión preventiva es normal? Pues hombre, cuando hay un riesgo de fuga, sí es lo normal. ¿Por qué se ha aplicado la prisión preventiva? Bueno, pues porque la mitad del gobierno está fugado. ¿Les ha hecho un flaco favor el señor Puigdemont yéndose a Bruselas? Sí, porque si el señor Puigdemont no se hubiera ido a Bruselas con el resto del gobierno, pues no hubiera dado al juez la excusa para intervenir ahora mismo con la prisión provisional. ¿La prisión provisional se aplica? Sí, tenemos gente en prisión provisional. Pues mira, el señor Granados lleva 31 meses en prisión provisional. Los señores de la Gürtel, el señor Correa lleva 40 meses en prisión provisional. El Bigotes, Ignacio González está en prisión provisional. Díaz Ferrán, que fue presidente de Marsan, se tiró en prisión provisional desde el 2012 al 2015. José Tirado, de Palma de Mallorca, el señor Jaume Matas, de Palma de Mallorca, todos los del caso de Palmarena, llevan también 3 años en prisión provisional. Por tanto, ¿la prisión provisional se aplica? Sí. Hombre, lo que no es de recibo es decir, hombre, cuando la prisión provisional se le aplica al que a mí políticamente no me gusta, pues está bien aplicada. Pero cuando se le aplica al que políticamente a mí me gusta, entonces el juez es un prevaricador. Pues mira, hay que ser un poco serio. Hay que ser un poco serio.
Y si la prisión provisional se aplica, pues mire, me guste o no me guste, pues se aplica. Pero es que encima, ahora, y esto es otro apunte, a la juez Lamela la están poniendo todo el mundo a parir, o no todo el mundo, pero alguna parte del mundo la está poniendo a parir, y la están llamando fascista, que porque fascistas pues como Echanove, Serrat, que es otro conocido fascista, bueno, y no sé, porque la lista de fascistas, bueno, Paco Frutos, coordinador del Partido Comunista de Izquierda Unida, pues también es fascista. Bueno, pues ahora la juez Lamela es fascista. La juez Lamela, si tenía algún apellido, era progresista. Se presentó por jueces del bando progresista. Cuando hubo elecciones a presidir la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, se presentaron 3 jueces. Una fue Lamela. Solo obtuvo un voto, el más cercano al PNV, porque el sector conservador votó a una conocida de los guadalajareños, que era Concepción Espejel, Concha Espejel, presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara. Esa era la conservadora. Luego el siguiente juez recibió 8 votos y la juez Lamela recibió 1 voto. Pero ahora resulta, bueno, y cuando ha metido al señor comisario Villarejo en prisión preventiva, pues a algunos les parece bien, pero si mete a otros nos parece mal. A mí como jurista no puedo evaluar que una ley me parezca bien o me parezca mal en virtud a quién se le aplica. En la ley nos decían que era dura lex sed lex, si no recuerdo mal, señor Marco. Dura lex sed lex. La ley es ley y se tiene que aplicar. Y cuando no nos guste la ley que tenemos, pues la cambiamos. ¿Y hay que aplicársela a todos? Sí. ¿También a estos? Sí, también. Pero hay que aplicársela al resto. Entonces, es como si yo ahora dijera, no, hombre, pobre atracador o pobre ladrón de Bancomer no le van a aplicar la ley porque, como decía el señor Puigdemont, es que llevamos una historia muy dura. Oiga, es que muchos atracadores que están en Soto del Real también tienen una historia muy dura a sus espaldas. O como decía uno, no, es que les ha votado el pueblo. Joder, ¿y a los del PP? ¿Y a los del PSOE? ¿A los de los ERES no los vamos a meter en la cárcel porque les ha votado el pueblo? ¿A los del PP no los metemos en la cárcel porque les ha votado el pueblo? No, oiga, mire, aquí el político no es un dios al que no se le puede tocar porque le ha votado el pueblo. Ahora, si comete una ilegalidad, pues se le mete en prisión preventiva. Ojo, en prisión preventiva que no implica una condena, sino que implica que pueden destruir pruebas, implica que hay un riesgo de fuga, etcétera, etcétera. Y eso está súper tasado, ¿no? Con lo cual, yo no sería muy frívolo a la hora de hablar sobre estos temas jurídicos. Porque además, y yo pongo siempre este ejemplo, yo como abogado, conociendo todo un expediente, a veces tengo dudas sobre la aplicación que puede tener, con que si solo vemos los titulares de 4 periódicos, pues es muy frívolo decir esto está bien aplicado o esto está mal aplicado. Y luego y con esto voy finalizando, sobre una pregunta que nos soltabas al principio del debate, y era sobre la posibilidad de diálogo. La posibilidad de diálogo político está bien, pero la posibilidad de diálogo político se puede hacer cuando una de las partes quiere dialogar. Porque esto es como el de las peleas, 2 no se pelean si uno no quiere. Hombre, 2 no dialogan si una de las partes no quiere. Y aquí ha habido una parte que ha puesto encima de la mesa amnistía absoluta, no solo para los Jordis y la gente metida en la cárcel, no, amnistía absoluta para los políticos de Convergencia investigados. Eso lo han puesto encima de la mesa. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues hombre, que cuando se pone encima de la mesa palabras como amnistía, cuando se pone encima de la mesa que Policía Nacional y Guardia Civil tenga que salir de Cataluña, o cuando se pone encima de la mesa otras premisas, y esto lo ha reconocido negociadores como el señor Iceta, o negociadores como el señor Urkullu, que han estado hasta el último momento intentando abrir esa vía del diálogo, pues hombre, ante esa situación no se puede dialogar. Desde mi punto de vista, y con esto termino, creo firmemente que el tema nacionalista se le ha ido de las manos a Convergencia, que no quieren la independencia, que la podían haber declarado. Fíjense el ridículo que hizo el señor Puigdemont declarando la independencia y luego dejándola en suspenso, que eso fue un ridículo absoluto, haberla declarado con todas las consecuencias. Oiga, si yo quiero la independencia, voy y la declaro. La podían haber declarado, no han querido, lo que quieren es seguir teniendo prerrogativas, seguir teniendo ese comportamiento que tuvieron con ellos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX. Seguir manteniendo la prerrogativa, porque los políticos de Convergencia saben que fuera de España no están en Europa, que no están en las instituciones, que se les cierran los mercados, y si hubieran querido la independencia de verdad, hubieran preparado una moneda, hubieran preparado otra intervención, hubieran preparado algo.
Pero es que aquí llegó el referéndum, llegó la independencia y no había nada. No había nada porque ni ellos mismos querían la independencia. Los señores de la CUP sí, y creo que estos han sido los grandes engañados, y bueno, ahora espero que se den cuenta de los compañeros de viaje que llevaban. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por las dos intervenciones. Vale, vamos a ver, la cuestión del problema ahora de que nos atañe con respecto a la aplicación del 155 y todo lo que está pasando en Cataluña es una cuestión que viene de lejos, como ha dicho el profesor, pero en nuestra, por así decirlo, reciente, si se puede llamar, democracia, lo tenemos que ver con respecto al régimen del 78 y con la configuración que se produce con la propia Constitución. ¿Por qué? Porque incluso Alejandro ha hablado del propio sistema electoral, pero es que la cuestión del sistema electoral, de cómo se hace, ya viene dado en la propia Constitución y en el propio régimen del 78, el cual es un régimen que nos fue impuesto, como se ha desclasificado, con materiales. Entonces, ¿qué pasa? Que la cuestión de cuestionarse la problemática de Cataluña, a mí lo que me parece, y desde Izquierda Unida es lo que se ve, es el cuestionarse el propio régimen del 78 y el cuestionarse la propia monarquía española actual. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, es decir, los dos grandes partidos del régimen, de lo que se han ayudado han sido de los dos grandes partidos nacionalistas, como son CiU y como son PNV, para sacar adelante todas sus propuestas, los presupuestos y demás cosas. El problema viene a partir del año 2006, cuando se vota, el pueblo catalán vota el Estatuto de Autonomía. Ese Estatuto de Autonomía es llevado por el Partido Popular al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional quita una serie de artículos y se vuelve a aplicar ese estatuto con una serie de artículos ya eliminados, que había sido sufragado por el pueblo catalán, pero que ya para nada. Y ahí es cuando viene todo esto, y todo esto es catalizado a partir de toda la crisis económica a nivel mundial, pero que afecta especialmente en España, con todo ese desarraigo social y demás cuestiones. A partir de ahí es cuando empiezan todas las ansias, por así decirlo, nacionalistas, de pedir la independencia y todo ello, que es hasta lo que aboca en la DUI, en la Declaración Unilateral de Independencia, en la aplicación del 155 y demás cuestiones. El señor Ruiz también ha dicho que los propios de Convergencia han utilizado la independencia, han utilizado la bandera para tapar sus propios casos de corrupción. Sí, es cierto, pero es que el Partido Popular también utiliza la bandera española para tapar sus propios casos de corrupción, y eso desde Ciudadanos, que yo sepa, no se ha dicho absolutamente nada porque se le ha otorgado al gobierno estatal. Entonces, ¿en qué nos encontramos? Pues, sin ir más lejos, en un problema bastante gordo, a partir del cual la única salida que hay, desde mi propio punto de vista, bueno, y desde Izquierda Unida, es un referéndum pactado, que eso lo permite el artículo 92 de la Constitución, en donde, en la ley orgánica que aboga, ahí es donde se dicen las diferentes condiciones y el diferente procedimiento, y ahí es donde se puede poner que puede ser votado por la población catalana. Y luego, con respecto a toda la represión que se está viendo por parte del Estado español, pues la verdad es que es una represión bastante fragante hacia el pueblo de Cataluña, viendo las propias cloacas que tiene el Estado, y eso se puede ver sin más en que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que no está capacitada para atener a delitos de rebelión, porque esa no es su competencia, a partir de un auto del 2 de diciembre de 2008, está juzgando todo esto, o que a su vez esté juzgando el Tribunal Supremo de Justicia
a la mesa del Parlamento, siendo la mesa del Parlamento permanente y teniendo esa condición de aforados, que esa gente tiene que ser juzgada por el Tribunal Superior de Justicia catalana, de Cataluña. Entonces ahí lo que estamos viendo son una serie de maniobras para resolver un problema político por la vía judicial, y que verdaderamente por donde se tiene que abogar es mediante un referéndum pactado que, desde mi propio punto de vista, la Constitución sí que lo permite. El problema es el siguiente, y es que viendo cómo se está movilizando tanto el pueblo de Cataluña por un lado y por otro lado toda la derecha y toda la extrema derecha en el resto del Estado español y también en Cataluña, a lo que se quiere abogar es a unas elecciones el 21 de diciembre para intentar sacar el mayor rédito político, a lo que me parece totalmente una cosa que no tiene ningún sentido, porque a mí, desde mi propio punto de vista, lo único que está intentando, sin ir más lejos, por ejemplo, Ciudadanos, es intentar sacar un rédito político y no tener una altura de Estado y de verdaderamente intentar solucionar esa cuestión. Entonces, lo que hay que hacer es, y lo que se aboga por parte de Izquierda Unida, es dar una propuesta en positivo y no ir directamente a la represión, que encima es una represión que no es atenta a derecho, hacer propuestas en positivo como puede ser una república federal. Pero claro, eso también es abrir el meollo de la Constitución y habrá que ver si verdaderamente los grandes partidos del régimen, contando en este caso también con Ciudadanos, se está de acuerdo con ello. Y ya está. Abrimos el turno de preguntas. Yo considero que uno de los grandes errores que ha tenido el Partido Popular es precisamente eso que está usted denunciando. ¿Y por qué digo que es uno de los grandes errores? Porque tenía que haber sido, desde un punto de vista de Estado, tenía que haber asumido el tema de la memoria histórica y haber incidido en que todas esas personas que están en las cunetas fueran enterradas como deben hacerse. Tiene usted toda la razón. Sin embargo, diciéndole eso, también le digo que fue un gran error que más deberíamos de exigirle al actual gobierno del PP que asumiera la ley de memoria histórica e incluso que la perfeccionara. Pero también tengo que decir, eso no tiene nada que ver con la Constitución, porque en la Constitución, momento, la Constitución tiene un articulado que es el que hay que cumplir. Si aparece una ley, la ley de memoria histórica, que es aprobada, pero un gobierno aduce de manera vergonzosa la falta de dinero, pues es el gran problema, es el gran error. Pero no se le puede sacar a deficiencias de la Constitución, porque una Constitución no puede tener ya todas las leyes desarrolladas. Yo invitaría a nuestro compañero a que incidiera en eso para obligar al Partido Popular a que cumpla la ley de memoria histórica. No solamente si le guste o no le guste, es por sentido de Estado. Es que si un gobernante no tiene sentido de Estado, le falta todo. No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo y a nivel municipal, a nivel municipal hemos estado siempre en las pretensiones del colectivo y hemos apoyado desde la municipalidad. A nivel nacional hay que ver los presupuestos, se están anunciando, lleva razón. La cuestión es la siguiente, y es cómo se va a pedir a un partido como es el Partido Popular, fundado por ministros franquistas, que condene todas estas cuestiones, o cómo se va a pedir a un partido como es Ciudadanos, que se va del Pleno del Parlamento de Cataluña para no votar, que está en contra del régimen franquista. Se votó por unanimidad la reprobación del régimen franquista por unanimidad. PP, PSOE, Convergencia y todos. Hace 2 años y lo tienes en la hemeroteca.
Pues es que ya tanta mentira pues nos toca un poquito lo que viene siendo. No, claro, los hechos están ahí, que se aprobó por unanimidad. Coño, si se aprobó por unanimidad estábamos todos. O que se vaya a unas elecciones. Pero que si hay que decir, oye, yo todavía estoy esperando que algunos condenen otras dictaduras. Pero claro, como a lo mejor esa dictadura os dan pasta, pues no la condenéis. Pero claro, nos estamos yendo de Cataluña. El indubio pro reo no se aplica en este caso. Es decir, el indubio pro reo se aplica en el ámbito del derecho penal cuando hay dos interpretaciones y se coge la interpretación más favorable a la que puede ser el reo. Pero es que aquí la interpretación, o sea, la subsunción, que es la palabra técnica, que es la realidad que tenemos, cómo se mete en el cajón del tipo penal, ¿no? La subsunción del tipo penal aquí es muy clara en cuanto a los delitos de sedición y de rebelión, y la aprobó la propia Convergencia, que es que el colmo de la ironía es que la propia Convergencia votó a favor de esa tipificación de delitos, ¿no? De rebelión y sedición. Con lo cual aquí no hay indubio, claro, y no hay reo porque todavía no ha habido un escrito de acusación. ¿Que ha habido una prisión provisional? Sí, y la prisión provisional se aplica en medidas muy tasadas. Es decir, ¿qué hace falta? Un riesgo de fuga, posibilidad de destrucción de pruebas y un problema social. ¿Cuándo hay prisión provisional? Pues miren, todos los temas estos del Gürtel, el Palau y tal, se fueron a prisión provisional porque había riesgo de fuga y había un problema social importante. Y la jueza al final es lo que tiene que valorar. ¿Aquí ha habido una problemática social? Joder, estamos hablando de ella. No hablamos de otra cosa, y yo personalmente ya te cansa el que todos los días, a todas las horas, en todos los foros se hable de esto, con lo cual la problemática social existe. ¿Riesgo de destrucción de pruebas? Existe. Si tú dejas a los consejeros actuar en sus consejerías, tiene un riesgo de destrucción de pruebas. ¿Riesgo de huir? Pues mire, este riesgo no existía. El riesgo de huida se aplica en muy contadas ocasiones. ¿Quién entre comillas, quién la caga aquí? Alguno de los consejeros y el señor Puigdemont. Que si no se van, la juez dice, esta gente no se va de España, ¿cómo se va a ir? ¿En qué cabeza cabe? Pero claro, cuando parte de ese gobierno ya se ha pirado, la juez dice, hombre, riesgo de fuga hay. No es que lo haya, es que ya se han pirado algunos. Con lo cual al final uno dice, tengo 3 puntos. Si de 3 tengo 3, da igual que el delito sea de sedición o de rebelión. Es una comisión delictiva con más de 2 años de condena, que al final es lo que te pide la aplicación de esa prisión preventiva, que tenga más de 2 años de condena. Cualquiera de los 2 tipos penales tiene más de esos 2 años. Y ahora mismo no hay duda en que esto lo tiene que conocer la juez Lamela. Mira, hasta tal punto no hay duda que los propios abogados de los propios encarcelados, ninguno ha dicho que la juez no sea competente. Si hubiera alguna duda sobre la competencia, coño, el abogado es el primero. Yo como abogado lo primero que miro es si el juez es competente. En este caso hay competencia. Por lo tanto, no hay una segunda duda, no hay ese indubio. Otra cosa que ocurrirá es que a partir del lunes seguramente el Supremo asumirá la causa. Y lo veremos, y casi con toda seguridad el Supremo asumirá la causa. Cuando yo he hablado porque he dicho además que eran las fuentes de la prosperidad catalana, lo que estoy haciendo es hacer un análisis de cómo ahí se produce esa prosperidad, sin ningún sentido negativo. Es más, considero positivo. ¿Y por qué considero positivo? Por lo que ahora voy a explicar. Porque con Cataluña ha existido lo que yo llamo una solidaridad recíproca. Es decir, Cataluña se ha enriquecido gracias a su trabajo y a una serie de condiciones, pero ha pagado sus impuestos. Y a eso lo llamo yo solidaridad recíproca. Pago mis impuestos, obtengo una serie de condiciones ventajosas, como puede ser el monopolio en las Antillas, pero pago mis impuestos, cosa que no ha hecho con el País Vasco, que ha tenido parecidas condiciones ventajosas y, sin embargo, con el cupo desde 1876 no ha pagado sus impuestos, sino que ha pagado la mitad de esos impuestos. Por lo tanto, a mí la postura económica de los catalanes chapó. Ahora bien, cuando un sector, los nacionalistas catalanes dicen
que quieren el cupo, pues digo, señores, usted lo que quiere es romper la solidaridad recíproca, por ahí no paso. Y tampoco paso por el referéndum que dice nuestro compañero, pero vamos, de eso hablaremos. No te queda mucho más tiempo. Mira, de defensa de la legalidad, siempre. Siempre, porque la legalidad es lo que a ti te da la libertad. Y eso no lo olvides. O sea, lo que a ti te permite ser libre es que existe una ley. Y hasta tal punto que tú puedes decir, mire, este país no vale para nada, esta sociedad está corrupta, el rey es un lo que sea, los partidos políticos son lo que sean, y eres libre de decirlo. Y hay una legalidad que te ampara. Y si alguien viene y te dice, oiga, usted cállese, hay una ley que le dice, oiga, usted no le mande callar. Por tanto, defensa de la legalidad siempre. Porque si no nos gusta la legalidad, pues votamos a otros partidos que piensen con otra legalidad y cuando estos partidos sean mayoría, que la cambien. ¿Reformar la Constitución? Perfecto. Perfecto. Hace no muchos días Albert Rivera decía que no estamos opuestos a que, oye, si hay que hablar de reforma constitucional, se hable. También a ver qué opina Partido Popular y Partido Socialista de esa reforma constitucional, ¿no? Con lo cual, que se hable y que se vea si queremos este modelo de Estado o no queremos este modelo de Estado. Ahora, hay un planteamiento mínimo en cuanto a, y que también lo he oído, que es que, bueno, que la Constitución del 78 no vale porque los que la votaron prácticamente como que no sabían. Hombre, yo creo que las personas, nuestros padres, porque yo nací el 25 de noviembre del 75, con lo cual a mí no me tocó ni Franco, pero nuestros padres, hombre, no eran idiotas. Yo creo que esa generación de nuestros padres, que las pasaron muy canutas, merecen todos los respetos nuestros y merecen opinar que, hombre, que votaron con cierto sentido, ¿no? Y la votaron, bueno, pues yo no lo sé, pero sí que es cierto que merecen desde ese punto de vista un respeto. ¿Abrir el melón de la Constitución? Sí. Abrir el melón de si queremos monarquía o república, de si queremos comunidades autónomas o no, perfecto. Pero si es que además hay una cuestión. Las comunidades autónomas que tenemos, en el índice, en el ranking de independencia de los territorios, España es la segunda del mundo. O sea, los más independientes es una landa alemana, que hay quien dice, no, las comunidades autónomas son más independientes que las landas. Bueno, no es cierto, pero está a muy pocos puntos. Primero está Alemania, a muy pocos puntos está España, a muy pocos puntos está Bélgica, y luego España está en un 33, un 36, hablo de memoria, y después está Estados Unidos. O sea, los estados independientes de América están en un 29 de independencia. O sea, en un cuarto puesto, cuando España está el segundo. Realmente tenemos casi todos los servicios descentralizados, incluso en algunos aspectos yo diría que demasiados. Y lo vemos en Castilla-La Mancha, que una persona de Castilla-La Mancha se tenga que ir, que un tío de Guadalajara se tenga que ir a Ciudad Real o Albacete a un hospital, no pudiéndose ir a la comunidad a 30 kilómetros aquí al lado, pues hombre, a lo mejor este descentralismo nos lo tenemos que hacer mirar un poco, pero que podemos hablarlo, y la Constitución lo prevé, con lo cual, adelante. Y sobre el referéndum pactado, una cuestión, es verdad que hay un artículo 92 que lo permite, ese referéndum pactado. Ojo, no dice que solo interviene Cataluña, yo esa parte yo creo que no estaba el día que lo explicaron en clase. No, que dice que el artículo 92 se desarrollará en una ley orgánica, bueno, y en esa ley orgánica tú ahí ya, si quieres, puedes meter eso. Bueno, ya, no te fastidia, claro, y si mi abuela tuviera cuernos sería una cabra, no sería mi abuela. Pero lo que sí que es importante es que ha habido una jurisprudencia sobre la aplicación del artículo 92, que a lo que te va es que este tipo de cuestiones van en mayorías cualificadas y desde el Parlamento. Y luego, además, lo que te lleva es a elecciones. Si no hay ningún problema, o sea, si está regulado, pero si es que, ojo, es que la Constitución catalana lo regula igual, y las constituciones argentinas, venezolanas, cubanas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que aquí no nos hemos inventado realmente nada nuevo. Pues hombre, lo que está claro es que la fractura social existe. Y habrá que ver, si gana el independentismo, con qué régimen de mayorías lo hace. Si gana el independentismo, bueno, ahora mismo el independentismo está en un 47%, pero con una mayoría de escaños.
Si está en un 51, en un 52, hombre, a mí no me preocupa el independentismo, me preocupa ese 49% de catalanes no independentistas. ¿Qué hacemos con ellos? Claro, ¿qué hacemos con ellos? Es decir, aquí el problema no es si ganan otra vez los independentistas. Ahora, yo te digo una visión personal, no de Ciudadanos. Si hay unas elecciones y el independentismo gana con un 80 y tantos %, o sea, con una mayoría cualificada, o con un 67%, una mayoría de 2/3, que es la que prevé la propia Constitución catalana, no me voy a inventar otra mayoría, pues hombre, habría que hacer un ejercicio de, de abandono de responsabilidades del Estado y ver también qué es lo que quiere esa independencia catalana. Porque luego aquí hay otra cuestión. Tú decías, o alguien ha dicho, que la Constitución española se votó con miedo. Yo no lo sé, pero yo no sé lo que pasó hace esos años porque yo era muy pequeño, pero yo sí sé lo que está pasando hoy en Cataluña. Yo me pertenezco a un partido político que casi diariamente nos atacan las sedes, que nuestros portavoces y nuestros parlamentarios tienen que ir con escolta, que los negocios que regentan se ven apedreados, y donde hay carteles de buen y mal catalán, y donde tienes una televisión que ríete tú de cuando teníamos Telemadrid de Esperanza Aguirre, ríete tú, o el canal Castilla-La Mancha de hace unos años, ríete tú. Entonces, ¿qué capacidad de voto tenemos en un Estado que está completamente con el España nos roba, España nos roba, España? Yo estoy leyendo en las redes sociales y me da miedo lo que leo. Me da miedo porque veo una cosa que me da mucho miedo, y con esto termino, que es odio. Veo odio al diferente. Y cuando en España se odia y se señala al diferente, a mí personalmente me da muchísimo miedo, muchísimo. Y yo te voy a contestar desde mi punto de vista. Si ganan los independentistas, y no pongo porcentajes, en cualquier porcentaje, es igual un porcentaje que otro. Yo pienso que el Estado español no va a meter allí los tanques ni debe meterlos. Ahora bien, meter nada no. Ahora, sacar a Cataluña de la Unión Europea y del mercado español, sí. Sí, así. Usted quiere ser independientes, pero el independentismo nacionalista, termino, el nacionalismo es un virus de tal envergadura, es tan letal, que meter el nacionalismo en Europa supondría tener dentro de poco 40 o 50 nanoestados, y en España habría como mínimo 4 o 5 nanoestados. Y eso, muy bien, si quiere usted ser Estado, de acuerdo, pero usted no entra en Europa y además se va de Europa con todas sus consecuencias. Ese es mi principio. Ciudadanos nunca, jamás le ha dado un voto en blanco al Partido Popular, diga la propaganda de algunos lo que digan, porque es más, lo que hacemos es irnos a una estabilidad, pero le digo una cosa, Ciudadanos, al primero que le dio su apoyo fue a Pedro Sánchez. Al primero que le dio su apoyo y con el que firmó un acuerdo de gobierno fue a Pedro Sánchez, y los señores de Podemos dijeron que tururú. ¿Y podíamos haber tenido la oportunidad de echar al Partido Popular del gobierno? Sí. ¿Y de tener a Pedro Sánchez de presidente? ¿Fuera malo, bueno o regular? Pues sí. Pero el señor Pablo Iglesias no quiso, pregúntaselo a él. Después nos fuimos a otras elecciones, las terceras elecciones. El partido mayoritario, nos guste o no, le guste a usted o no, a mí no me gusta, por eso no soy del Partido Popular, claro. Fue el Partido Popular. ¿Qué nos vamos? ¿A otras elecciones? ¿Mantenemos 6 meses más la situación? ¿O ya que tenemos al Partido Popular como más votado, negociamos con él, apretamos con él, conseguimos una estabilidad y unos presupuestos que se intenten ajustar a algo que el Partido Popular no sabe, que es de gasto social? Y le intentamos ajustar como acabamos de hacer en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que si quiere le invito a que vea la diferencia de los presupuestos con Ignacio Aguado a los presupuestos con la señora Cifuentes. Entonces, nos podemos ir a eso. ¿Que nosotros apoyamos al Partido Popular? Pues mire, a mí me han dicho desde fascista a marca blanca a una serie de cosas. Pues bueno, pues si les hace más felices, me alegro, pero eso no implica que sea verdad. O sea, no es verdad que ustedes están apoyando al Partido Popular para que esté en el gobierno. No, nosotros apoyamos una investidura puntual en su momento, punto, pero yo no le doy una carta blanca, ojo, ni al Partido Popular ni a nadie.
Ahora, que esto con Cataluña no sé, pero bueno, que lo acepto también. Sí, tiene que ver mucho, porque al final, si estoy apoyando, están apoyando lo mismo. No, pero mire, pero quien está apoyando al gobierno del Partido Popular continuamente en estas intervenciones de Cataluña es el señor Pedro Sánchez del Partido Socialista, ¿no? Lo único que decir que, vamos a ver, si desde Podemos no se entró en ese posible gobierno de Pedro Sánchez con Ciudadanos, era porque las medidas que se habían pactado entre el PSOE y Ciudadanos, que eran medidas totalmente en base económica y siguiendo con lo que ha dicho la compañera, al final la economía es todo lo social y demás, eran innegociables, entonces eso no tiene ningún sentido. Eso para empezar. Luego, por otro lado, con respecto a todo esto de Cataluña, claro que el PP y el PSOE están llevando la voz cantante, pero porque Ciudadanos está yendo por unas derivas muchísimo más bestias que el Partido Popular, cuando se quería aplicar directamente ya el 155 sin nada. Pero es que y al final, ¿cuándo se aplica el 155? Sí, hombre. Es que el 155, y te corrijo, no es una intervención sine die. El 155 se tiene que aplicar cuando se ha cometido el acto que implica la aplicación y se tiene que ir a unas elecciones lo más rápido posible porque no podemos tener intervenida Cataluña. Eso es totalmente falso, porque no es falso, sin ir más lejos, por ejemplo, los de la CUP decían que la independencia no se había convocado, no se había declarado la independencia. ¿A que no han convocado la independencia? Los de la CUP decían que no se había declarado la Pues independencia. díselo a Fachín porque está diciendo... Ya, pero Fachín es de Podemos, yo estoy hablando de la CUP. Vale, no sé. Eso en primer lugar. Es que, vamos a ver, creo que se empobrece el diálogo si... No podemos tomar la palabra y utilizarla hasta la eternidad, porque entonces además nos quedamos solos. No, abro yo el melón si quieres. Son muchísimas preguntas las que haces. Yo te voy a contestar al tema de la memoria histórica. Yo lo he dicho aquí en el Pleno del Ayuntamiento. He dicho que es muy fácil hablar de situaciones olvidadas, pero muy difícil cuando las heridas están abiertas y cuando tu abuelo, tu bisabuelo o tu padre está en una cuneta y no sabes dónde está. Quizá aquellos acuerdos se cerraron en falso. Quizá los acuerdos del 78 fueron positivos y se consiguió una paz social entre una serie de grupos, entre los que estaban desde los comunistas hasta el Opus Dei, o sea, aquí había de todo, acordaos de los famosos tecnócratas, ¿no? Pero sí que es cierto que la ley de memoria histórica no es tan disparate si atendemos a que aquello se cerró en falso y que es necesario cerrarlo de verdad. O sea, las heridas que se quedaron abiertas es necesario cerrarlas. Ahora bien, una ley sin dotación presupuestaria, bueno, yo me acuerdo de la famosa ley de dependencia que también salió sin dotación presupuestaria, es un brindis al sol. Hay que dotar presupuestariamente la ley y hay que cerrar heridas de verdad. Cuando hayamos cerrado de verdad las heridas, cuando aquí no haya rojos ni azules, ni fascistas, ni republicanos, y yo tengo la suerte que en mi casa cada uno piensa de una manera y no pasa nada, y se querían todos por igual y se quieren todos por igual. Cuando no haya todavía esas heridas, se podrá empezar a construir. Y quizá España tiene que empezar a superar determinados miedos y determinados traumas, ¿no? Y en eso sí que también te doy la razón. Tenemos que abrir, como le decía a tu compañera atrás, tenemos que abrir el melón, que intervengan acciones sociales, que intervengan los partidos políticos, que intervengan desde el último señor hasta la esfera más alta y ver qué nos damos. No tenemos que tener miedo a decidir cómo queremos que el Estado nos autogobierne a todos. Ahora, también hay que ser un poco serio. No vamos a agradar a todos, evidentemente. No va a estar al gusto de todos, evidentemente, pero tenemos sobre todo que respetar las mayorías, que también es una cosa que a veces nos olvidamos. Es decir, cuando esto a mí no me gusta, pues es que esto no vale. No, coño, a ti no te gusta y a ti no te vale, pero mira, le vale a toda esta gente que está aquí detrás, que son más que tú, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que la Constitución del 78, que ese régimen ha recibido un golpe muy fuerte, que no deberíamos haber llegado hasta aquí. Es cierto que el señor Pujol no debería haber llegado hasta donde llegó, pero es que necesitaban, los señores del PSOE y los del PP necesitaban sus votos, y que ahora esto ha sido in extremis. Decía antes Antonio Marcos si no se podía haber hilado más fino. Por supuesto que sí, pero es que en España a veces hacemos la política a garrotazos
como ponía Goya en su cuadro. Yo diría lo siguiente, tenemos una oportunidad precisamente porque otro de los grandes errores del gobierno del PP ha sido no querer entrar en el camino de reforma de la Constitución, pero ya ha entrado, y como ha entrado, sí, ha entrado, vamos, digo yo que ha entrado. 135 está ahí, por ejemplo. Hombre, él ha dado de que está dispuesto a reformar la Constitución, no nos ha dicho en qué sentido, pero eso ahora, cuando se reforma una Constitución, lógicamente intervienen todos los actores políticos, intervienen en esa, y esa es la oportunidad de hacerlo. Eso es un buen camino. Yo creo que es la solución, reformar la Constitución en aquello que se pueda mejorar, pero claro, no empeorar. O sea, lo que no podemos pretender es, como quieren los nacionalistas catalanes, es un Estado confederal. Por ahí no, por ahí no. Pero que la cuestión de abrir el meollo constitucional, y verdaderamente el problema constitucional se tiene que abrir, es si ese proceso constituyente va a ser otra vez dirigido por las élites en los reservados de los bares, como se construyó el régimen del 78, o verdaderamente es construido y decidido por el conjunto del pueblo español. Es ahí las dos vías las cuales se está debatiendo y se va a debatir, porque es que va a ser así. El coloquio es una muestra de cómo es un tema candente y cómo, evidentemente, hay opiniones para todos los gustos. Yo me gustaría, perdonad, no voy a citar al autor para que no parezca que estoy haciendo publicidad, leer una frase de alguien que ha opinado públicamente y que yo creo que es muy interesante lo que dice. Si algo sirve, con ello me quedo. El diálogo es imprescindible. Quien lo niega ha de decir hasta dónde, y aquí viene el debate, hasta dónde está dispuesto a llegar con una fuerza que por el camino se irá mostrando con la dureza de un poder sin autoridad. Era para esculpirlo. Para dialogar ya sabemos que hay que empezar pactando los desacuerdos y abandonando el lenguaje del desprecio y la humillación si se quiere que el antagonista sea interlocutor. No sé. Muchas gracias.